Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén todos increíblemente bien. Hoy tengo algo realmente especial preparado para ustedes. Algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Hande Erçel, la superestrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus proyectos más recientes, ni de sus looks de alfombra roja, no, hoy vamos mucho más allá. Hoy vamos a analizar una entrevista que sacudió los cimientos del espectáculo, una entrevista en la que Hande se abrió como nunca antes, revelando detalles íntimos y compartiendo reflexiones profundas sobre su carrera, su vida personal y, sobre todo, sobre esas decisiones que la han marcado para siempre. Prepárense porque esta entrevista es reveladora, es honesta y sobre todo es imperdible. Antes de que sigamos adelante, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Activen también la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba contenido nuevo. Prometo que no los voy a decepcionar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la entrevista más impactante de Hande Erçel. La entrevista en cuestión se realizó hace algunos meses en un contexto muy particular. Hande se encontraba en un momento de transición, habiendo terminado un proyecto muy exitoso pero sintiéndose también exhausta y un poco perdida. Fue en ese estado de vulnerabilidad que aceptó hablar con una periodista muy respetada, conocida por su agudeza y su capacidad para conectar con sus entrevistados a un nivel muy profundo. Desde el principio, la atmósfera fue diferente. No hubo poses ni filtros. Hande se mostró tal como es, una mujer joven, talentosa, ambiciosa, pero también llena de dudas y miedos. Una de las primeras preguntas que le hicieron fue sobre sus inicios en la actuación. Muchos creen que su camino al estrellato fue rápido y fácil, pero Hande reveló que no fue así en absoluto. Contó sobre los innumerables castings a los que asistió, las puertas que se le cerraron en la cara, los rechazos que le hicieron dudar de su talento. Compartió anécdotas específicas, como aquella vez que la rechazaron para un comercial de televisión porque, según los directores de casting, no tenía la imagen adecuada. Rememoró la humillación y la decepción que sintió, llegando incluso a pensar que quizás no estaba hecha para el mundo del espectáculo. Hubo momentos en los que pensó seriamente en abandonar su sueño de convertirse en actriz, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. Ese algo, según ella, era una profunda pasión por la actuación y una determinación inquebrantable de demostrarles a todos, pero sobre todo a sí misma, que era capaz de lograrlo. Recordó una conversación con su madre, quien siempre la animó a perseguir sus sueños y a no rendirse ante la adversidad. Mi madre siempre me decía que el talento no lo es todo, que la perseverancia y la disciplina son igual de importantes, confesó Hande. Luego la conversación se centró en su papel más famoso, el que la catapultó a la fama internacional. Hande habló sobre el desafío que representó interpretar ese personaje, la presión que sentía de estar a la altura de las expectativas del público y la responsabilidad que implicaba ser un modelo a seguir para miles de jóvenes en todo el mundo. Profundizó en las complejidades del personaje, explicando cómo tuvo que trabajar duro para entender su psicología y para transmitir sus emociones de manera convincente. Confesó que hubo momentos en los que se sintió abrumada por la fama y la atención mediática, pero que aprendió a lidiar con ello gracias al apoyo de su familia, sus amigos y, sobre todo, de sus fans. Recordó un momento particularmente difícil durante el rodaje, cuando tuvo que filmar una escena muy emotiva y se sintió incapaz de conectar con el personaje. Estaba exhausta, estresada y me sentía incapaz de dar lo mejor de mí, admitió. Sin embargo, gracias al apoyo del director y de sus compañeros de reparto, logró superar ese obstáculo y ofrecer una actuación memorable. Mencionó también la importancia de las redes sociales en su relación con sus fans, pero también reconoció los riesgos que conlleva la exposición constante. Las redes sociales son una herramienta poderosa para conectar con la gente, pero también pueden ser un lugar tóxico y peligroso, advirtió. Pero la parte más impactante de la entrevista llegó cuando le preguntaron directamente sobre sus relaciones personales. Hande siempre ha sido muy reservada con su vida privada, pero en esta ocasión decidió abrir su corazón y hablar sobre sus amores, sus desamores y sus mayores miedos en el amor. Confesó que ha sufrido decepciones amorosas muy dolorosas, que la han hecho cuestionar su capacidad para confiar en los demás y para encontrar el amor verdadero.
Habló de la dificultad de mantener una relación estable cuando se tiene una carrera tan exigente y una vida tan pública. Recordó una relación particularmente intensa que terminó abruptamente y la dejó devastada. Fue una experiencia muy dolorosa que me enseñó mucho sobre mí misma y sobre lo que busco en una relación, reveló. Sin embargo, también dijo que sigue creyendo en el amor y que espera encontrar a alguien que la ame por quien es, con sus virtudes y sus defectos. Describió su ideal de pareja como alguien inteligente, divertido, honesto y que me apoye en mis sueños. Admitió que a veces se siente sola y que anhela tener una compañía estable, pero que prefiere estar sola que conformarse con una relación que no la haga feliz. Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión, al tema central de la entrevista, el arrepentimiento. La periodista le preguntó directamente si había algo en su vida de lo que se arrepintiera. Ande se tomó unos segundos para reflexionar y luego respondió con una sinceridad brutal: nunca me he arrepentido de nada. Esta declaración, que a primera vista puede parecer arrogante o pretenciosa, encierra en realidad una profunda filosofía de vida. Ande explicó que cree que cada decisión que ha tomado, cada error que ha cometido, la han convertido en la persona que es hoy. Que cada experiencia, por dolorosa que haya sido, le ha enseñado una valiosa lección y la ha hecho crecer como persona. Dio ejemplos concretos de decisiones difíciles que tuvo que tomar en su carrera y en su vida personal. Recordó una vez que tuvo que elegir entre aceptar un papel en una película muy prometedora o pasar tiempo con su familia, que estaba pasando por un momento difícil. Fue una decisión muy difícil, pero al final decidí priorizar a mi familia, explicó. Aunque reconoció que quizás perdió una oportunidad importante, aseguró que no se arrepiente de su decisión, ya que considera que la familia es lo más importante en su vida. Continuó explicando que arrepentirse de algo del pasado es inútil, porque no se puede cambiar. Lo único que se puede hacer es aprender de los errores y seguir adelante. Ande dijo que prefiere enfocarse en el presente y en el futuro, y que está decidida a vivir su vida al máximo, sin remordimientos ni arrepentimientos. Esta actitud, según ella, es la clave de su felicidad y de su éxito. Desarrolló esta idea explicando que el arrepentimiento es una emoción paralizante que impide avanzar y disfrutar del presente. Cuando te arrepientes de algo, te quedas atrapado en el pasado y no puedes disfrutar de lo que tienes ahora, afirmó. En cambio, animó a sus fans a aprender de sus errores y a utilizarlos como una oportunidad para crecer y mejorar. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y no repetirlos, aconsejó. Por supuesto, esta declaración generó mucha controversia. Algunos la criticaron por ser insensible y por no reconocer el impacto que sus decisiones han tenido en los demás. Otros la aplaudieron por su honestidad y por su valentía para vivir su vida a su manera, sin dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Lo cierto es que la respuesta de Ande no dejó a nadie indiferente. La controversia se extendió por las redes sociales, donde sus fans y detractores debatieron acaloradamente sobre su filosofía de vida. Algunos la acusaron de ser egocéntrica y de no tener en cuenta los sentimientos de los demás, mientras que otros la defendieron argumentando que cada uno tiene derecho a vivir su vida como quiera, siempre y cuando no haga daño a nadie. La entrevista también abordó temas como la presión estética en la industria del entretenimiento, la lucha contra el ciberbullying y la importancia de la salud mental. Ande compartió sus propias experiencias con estos temas y ofreció consejos a sus fans sobre cómo lidiar con ellos. Reveló que ha luchado contra la inseguridad y la ansiedad debido a las exigencias de la industria del entretenimiento. Es muy difícil mantener una imagen perfecta cuando estás constantemente expuesta a la crítica y a la comparación, admitió. Habló abiertamente sobre su lucha contra el ciberbullying, explicando cómo ha aprendido a ignorar los comentarios negativos y a concentrarse en el apoyo de sus fans. Destacó la importancia de la salud mental y animó a sus fans a buscar ayuda profesional si se sienten abrumados o deprimidos. No tengan miedo de pedir ayuda. La salud mental es tan importante como la salud física, enfatizó. Fue una conversación muy honesta y conmovedora, que demostró que Ande es mucho más que una cara bonita. Es una mujer inteligente, sensible y comprometida con causas sociales importantes. La entrevista concluyó con Ande hablando sobre sus proyectos futuros. Reveló que tiene varios proyectos en mente tanto en la actuación como en otros campos. Dijo que está emocionada por el futuro y que está decidida a seguir desafiándose a sí misma y a explorar nuevas facetas de su talento.
Mencionó que le gustaría trabajar en proyectos que tengan un impacto social positivo y que le permitan utilizar su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. También expresó su deseo de seguir aprendiendo y creciendo como actriz y como persona. Quiero seguir explorando diferentes personajes y contar historias que inspiren y emocionen al público, afirmó. En resumen, esta entrevista fue un verdadero regalo para los fans de Undertale. Nos permitió conocerla a un nivel más profundo y comprender mejor sus motivaciones, sus miedos y sus sueños. Fue una conversación honesta, reveladora e inspiradora, que nos dejó con una sensación de admiración y respeto por esta talentosa actriz. Y sobre todo nos dejó con una valiosa lección, que nunca debemos arrepentirnos de nada en la vida, porque cada experiencia nos enseña algo y nos ayuda a crecer como personas. Aunque la declaración de no arrepentimiento pueda ser interpretada de diversas maneras, el contexto de la entrevista revela una filosofía de resiliencia y aprendizaje continuo. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la entrevista más impactante de Undertale. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta entrevista. ¿Están de acuerdo con la filosofía de vida de Ande? ¿Creen que es posible vivir sin arrepentimientos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden también activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto, no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas mis novedades. Hasta la próxima, amigos. Les mando un abrazo gigante.